Bienvenidos, otro Dijous a l'ACE, el último antes de vacaciones. Hoy Luca Grugni, que es ingeniero de la edificación de la Universidad de Pavia y responsable técnico y de marketing de España en la empresa Laterlite, nos hablará de refuerzo de forjados mediante losa colaborante a través de sus sistemas de hormigón ligero estructural. Luca, cuando quieres, te paso la palabra. Vale, Adelante. pues buenas tardes a todos. Comparto la pantalla. Se ve bien. Muy bien. Un momento que compruebo que todo. Así. Perfecto. Pues buenas tardes a todos. Soy Luca Grugni de la empresa Laterlite. Laterlite es una empresa italiana que desde los años 60 se dedica a la producción de materiales de construcción. En principio de su historia era un fabricante de áridos ligeros, porque nació como fabricante de arcilla expandida. Luego, a lo largo de los años y de las décadas, ha desarrollado antes una gama de morteros y hormigones ligeros a base de arcilla expandida, luego una gama más amplia de morteros y hormigones ligero y no ligero, hoy luego un sistema de refuerzo estructural, hoy ha adquirido también empresas especializadas en materiales compuestos. Entonces, la empresa hoy es una empresa que, a pesar de su historia que está ligada a la ligereza y al árido ligero, propone un conjunto de soluciones para edificación y refuerzo de estructuras, enfocadas sobre todo en la rehabilitación. Hoy aprovecharemos un poco de la experiencia acumulada para hacer un recorrido dentro de lo que es el refuerzo de los forjados, sobre todo por la cara superior. Y bueno, diría que podemos entrar en el argumento. Decía intervención por la parte superior. Intervención por la parte superior aprovechando del espesor de las capas, que normalmente son capas que no solo representan un peso muerto por encima de la estructura de los forjados, y en este mismo espesor, quitando el peso muerto, sustituirlo con materiales técnicos que tienen una tarea estructural, de una forma que sin variar el espesor total del forjado y sin aumentar las cargas o dependiendo, en algún caso reduciéndolas, se consigue cambiar de forma significativa el comportamiento del forjado. Como, como, como es el sistema, un sistema bastante conocido en sus elementos básicos, porque es un sistema que tiene una capa de compresión, que para nosotros siempre es una capa de compresión de hormigón ligero estructural, y luego un sistema de conexión y una armadura mínima que como mínimo es un mallazo, pero luego en algún caso la capa de compresión puede alojar una armadura adicional que puede hacer falta puntualmente en alguna zona del forjado. Sabemos, bueno, a ver, esto es un comparativo entre lo que es el forjado antes de su refuerzo, lo que podría ser con un refuerzo parcial, que se suele de todas formas hacer ah, solo con una losa sin conexión o con una conexión, digamos, no calculada, que no tiene, bueno, que no fiable, no segura. Y tercero, lo que pasa cuando se hace una conexión con cálculo previo, con prestación de la conexión certificada. Pues los datos precisos de este cálculo lo encontráis en la documentación nuestra, pero el tema cuál es. Ah, una, una, un refuerzo con solo una losa sin conexión es un refuerzo muy poco eficaz, porque a pesar de que se añada una capa rígida de hormigón por encima del forjado antiguo, siendo permitido el deslizamiento entre las capas, hay que cada una de las capas se puede formar de forma relativamente independiente, y
al final el resultado es bastante... hay un aumento de las prestaciones relativamente bajo. Cuando se interconecta rígidamente la estructura, se hace un cambio, de la manera de trabajar del conjunto. Se habla de un forjado mixto con una viga mixta en forma de T, con la parte de arriba de hormigón, la parte de abajo que puede ser de madera, de acero o el antiguo forjado de hormigón. Cambia la inercia del sistema, cambia completamente el comportamiento y se obtiene un incremento sustancial. En este sistema, cada uno de los elementos tiene una tarea principal. El hormigón se hace carga principalmente, la nueva losa de hormigón se hace carga principalmente de los esfuerzos de compresión, de la redistribución de las cargas y también teniendo un espesor superior a los 5 centímetros, puede considerarse como diafragma rígido horizontal, lo que luego tiene una utilidad importante a la hora de resistencia frente a seismos. La estructura existente, en este caso de madera, pero luego veremos que más o menos es bastante parecido el comportamiento cuando cambia el forjado. Se hace carga sobre todo de los esfuerzos de tracción y flexión, y la conexión impide el deslizamiento entre las capas, es decir, que transmite el esfuerzo rasante, un esfuerzo en el plano horizontal. Hemos dicho que buscamos realizar un forjado mixto colaborante. Al tener que ser colaborante, la estructura del antiguo forjado tiene que tener unas características mínimas de resistencia, rigidez y estado de conservación, porque claramente no es un encofrado perdido, es un elemento que luego se calcula como participante plenamente a la resistencia del nuevo forjado. Entonces, es fundamental que haya determinar las características del forjado. ¿Me oís bien, Marcel? Más o menos. Ha habido un momento que te hemos perdido. Vale, Hace vale. nada, Sí, 10 lo he visto segundos. porque me lo ha dicho que la conexión era estable. Vale. Decía que es súper importante y queda bastante claro para un forjado de madera, de acero, pero es súper importante, sobre todo en un forjado de hormigón, conocer con precisión las características del forjado original para que se pueda evaluar su prestación tras el refuerzo. En algún caso, el forjado original no tiene suficientes características para que solo se pueda reforzar por la parte de arriba, por lo cual habrá que considerar otras intervenciones o de refuerzo puntual de las vigas o por la parte de abajo. Esto es un ejemplo de lo que estaba empezando a contar. Una cosa que nos pasa mucho, como proporcionamos un soporte de cálculo, es que cuando nos encontramos con un forjado de hormigón, a veces tenemos una información muy limitada sobre la armadura o sobre las características de las viguetas, que nos obliga en algún caso a elegir mm, es- mm, características mínimas para calcularla de una forma segura. En caso, nos encontramos con forjados que tienen un deterioro de las armaduras muy fuerte, lo que limita muchísimo la intervención por la parte superior. Cuando se habla de madera, la cosa importante que pero esto vemos que está un poco más, digamos, en la costumbre de nuestros interlocutores, es hacer una evaluación de la sección eficaz de la madera para poderla utilizar en el cálculo y descartando la parte en la cual no tenemos seguridad, que está deteriorada. Y luego, claramente hay que considerar el hecho que añadir una losa de hormigón a un forjado podría
generar sobrecargas importantes sobre la estructura. Claro, hemos dicho antes que quitamos unas capas existentes, pero normalmente las capas existentes, en la mayoría de los casos, no tienen un peso similar al peso de un hormigón estructural convencional, es decir, son más morteros, en alguna época arena, escombros, cosas que tienen un peso seguramente inferior a los 2.000 kilos, pueden ir a 1.800 o 1.600 en este rango. Entonces, realizar una losa de hormigón estructural sin que se trate de un hormigón aligerado, al final puede resultar en un aumento de las cargas indeseables en la estructura. Y aquí entra el elemento, uno de los elementos del sistema, que es el hormigón ligero estructural. El hormigón ligero estructural realizado con árido ligero de arcilla expandida. El hormigón ligero estructural es un producto, digamos, entre comillas, convencional en el sentido que ya está tratado dentro de lo que es el código estructural, que tiene un anejo dedicado, el anejo 16, y para alcanzar prestaciones estructurales ya se contempla como un árido en la arcilla expandida, porque tiene características de ligereza, pero al mismo tiempo, gracias a su caparazón duro y clinkerizado, decimos, permite también de alcanzar resistencia mecánica. Nosotros, la Terlite, propone una gama de hormigones estructurales ligeros, hormigones estructurales que vienen predosificados en saco. Es un poco una especialidad en este sentido, porque que es resulta como es el resultado de un desarrollo de más de 20 años. Hay dos, principalmente, que se suelen utilizar en el refuerzo del forjado. Habría un tercero más pesante y más pesado y más resistente, pero la realidad es que en el refuerzo de forjados, calculando, nos damos cuenta que el 80-90% de los casos, el más ligero, que tiene una resistencia a la compresión de 25 megapascales, es el que cumple en casi todos los casos, porque hemos visto que teniéndose que realizar una estructura colaborante, el tener un súper hormigón súper resistente por encima de una estructura de madera o de acero, pero con relativamente flexible, relativamente esbelta, no tiene mucho sentido. En realidad colabora mejor la estructura con hormigones de características, de este tipo de características. 25 megapascales cumple en la mayoría de los casos. Pero hay también un porcentaje de casos en que resulta indispensable subir en resistencia mecánica. Y esto nos lo dice el cálculo a la hora del cálculo previo. Y en este caso jugamos la carta del hermano mayor, que tiene una densidad de 1.600 kilos y una resistencia de compresión de 35 megapascales. Esto es un resumen gráfico de lo que es la diferencia con respecto a las cargas generadas de un hormigón convencional de 2.400 kilos a metro cuadrado, de un hormigón de la gama Latermix. El 1.600 permite un tercio de reducción de cargas, 800 kilos a metro cúbico. El 1.400 permite un 42, una tonelada para metro cúbico de resistencia a la compresión. Perdón, de densidad, de reducción a la densidad. Cázala, Tini, cázala. ¿Por qué es interesante aligerar la losa colaborante? Pues ya lo hemos dicho, pero volvemos a ponerlo por puntos. En la mayoría de los casos se consigue no aumentar o disminuir las cargas permanentes debidas a los forjados. Es decir, que no se perturba, no se altera de forma importante el estado de carga de la estructura vertical. Y esto
digamos que normalmente ayuda a reducir, contener la necesidad de intervenir en la estructura vertical. Luego hay casos donde se tiene que hacer y punto, pero al no perturbar, o reducir el estado de carga en la estructura vertical, en algún caso nos podemos ahorrar algún tipo de refuerzo de cimentaciones, de presillado de pilares, de refuerzo de muros. No siempre, pero en algún caso sí. Menos cargas permanentes mm, resultan en una ventaja directa, es decir, que teniendo la misma capacidad de soportar carga, un forjado que tiene más peso tendrá menos posibilidad de carga de uso. Entonces, normalmente amplía la posibilidad de tener carga de uso. Y bajo el punto de vista de terremotos, bajo el punto de vista sísmico, y esto es un tema que en Italia es un tema súper importante porque, como sabéis, la mayoría del territorio italiano tiene un riesgo sísmico elevado y hemos tenido eventos sísmicos nefastos en los últimos 20 años en varias partes del país. En realidad se reduce lo que se llama efecto péndulo, es decir, la reducción de la masa de los forjados a la hora de un movimiento horizontal del terreno reduce muchísimo el empuje del forjado sobre la estructura vertical, lo que junto a otras intervenciones reduce muchísimo el riesgo que el edificio tenga una crisis, que se vuelquen las paredes, que haya un problema grave en la estructura vertical. Luego veremos que también se puede aprovechar la losa colaborante para realizar una conexión perimetral, un funcho, que además de la reducción de carga también ayuda mucho bajo el punto de vista sísmico. En Italia ha pasado, y hay una amplia documentación fotográfica y estudios, que algún edificio, a ver, había una moda, entre comillas, en los años 80, 90, que el edificio con forjado de madera, bueno, el forjado de madera se mueve, vibra, no, hay que tirarlo y sustituirlo con un forjado unidireccional de hormigón. Pues con un aumento de carga brutal, muchas veces lo que se hacía es que se realizaba un zuncho, es decir, se iba a quitar una parte de la pared para llenarla con el vertido del forjado, con la idea de hacer una cosa buena, de unir mejor los distintos elementos del edificio, pero en realidad hay edificios de la misma época con el mismo método constructivo rehabilitados que no han resistido al sismo y otros que no se ha rehabilitado o que se ha rehabilitado de forma muy, bueno, rehabilitando el forjado sin cambiar completamente el tipo de forjado, que se han quedado, bueno, con algún daño, pero ahí. Lo veremos al final de la presentación, pero este tipo de técnica, cambiar un forjado de madera por un forjado de hormigón y reducir la sección de los muros en el perímetro en correspondencia del forjado es algo muy malo, porque se debilita el muro en el punto de donde mayores esfuerzos se generan a la hora de un sismo. Entonces, este tema de la ligereza es muy, muy importante junto a una serie de otras atenciones. Yo normalmente en mis presentaciones, cuando no están orientadas a consultores estructurales, pero intento darle una idea intuitiva de la reducción de cargas. Perdonadme si es demasiado banal para un consultor estructural, pero hemos intentado traducir en una idea intuitiva lo que es la reducción de cargas. Comparamos la misma rehabilitación, el mismo refuerzo estructural de un forjado, una losa de 5 centímetros, con de hormigón, por un lado el rojo con hormigón tradicional y al otro lado el amarillo con hormigón ligero.
En un caso, las cargas generadas por la losa son de 125 kilos a metro cuadrado, en el otro son 70 y tenemos el 40% de ahorro de peso que ya hemos visto que es típico de este tipo de producto. A la escala del edificio, en un edificio de 4 plantas, 300 metros cuadrados por planta, llegamos a la base del edificio a tener 150 toneladas por un lado, 84 por el otro, solo generadas de la losa de hormigón, la losa colaborante. Es decir, una diferencia de 66 toneladas. Para dar una idea intuitiva, ¿a cuánto corresponde esta diferencia? Pues corresponde a 19 furgonetas de las que se puede conducir con un permiso B, las que tienen una carga máxima de 3,5 toneladas, al máximo de su carga aparcadas en el forjado. Okay. Esto, para mí también la primera vez que lo hice como ejemplo me chocó un poco porque psicológicamente parece mucho. Y es mucho, porque solo es la diferencia entre las dos soluciones. Una curiosidad, entre comillas, el hormigón estructural ligero, y esto lo hemos aprendido de los franceses, que tienen una manera de construir muy distinta de lo que tenemos en Italia y en España, porque se parece mucho la manera de construir italiana y española. Los franceses construyen edificios de vivienda con paredes de hormigón armado, forjado de hormigón, lozas macizas de hormigón, subiendo los encofrados sin andamios, con unos sistemas de encofrado que se desplazan y hacia arriba, y es un sistema donde históricamente el aislamiento se ponía por el lado interior. Digamos, este sistema es la definición del puente térmico perfecto, ¿no? Resulta complicado tener un puente térmico más eficaz de este. Claramente se han tenido que, bueno, la normativa se ha adaptado a lo largo de los años a los requerimientos de reducción de consumo y en el 2012-2013 se ha introducido un parámetro de reducción de puente térmico que claramente vietaba esta solución. Pero tratándose de un sistema muy común en Francia, lo que se ha hecho es que la mayoría de los fabricantes de hormigón nos han contactado y se han puesto a punto hormigones aislantes, ¿okay? Que igual que ya lo tenemos en saco, porque el Betomi 400 tiene una conductividad de 4,6 veces más baja que un hormigón convencional. Por lo cual, en alguna intervención como un balcón, zuncho, todas las intervenciones que veis aquí, una escalera, algo que está en contacto con el envolvente, además de todo el tema de refuerzos de forjados, conlleva una ventaja térmica importante porque reduce en proporción a su conductividad el puente térmico. Y en Francia se suele utilizar también para este tipo de aplicación. En obras pequeñas el saco, en obra grande hay un edificio entero, el hormigón viene de planta. Dos palabras sobre la obra previa al vertido del hormigón. Siempre es mejor prever un apeo del forjado antes del vertido del hormigón. ¿Por qué? Bueno, porque el hormigón fresco pesa sin resistir, entonces hasta que endurezca y fragüe no colabora con el forjado antiguo, entonces todo su peso se queda en la estructura del forjado antiguo, que acumula una deformación inicial que luego perjudica mucho la colaboración entre la nueva losa y el antiguo forjado. Entonces, lo ideal sería que no hubiera deformación hasta el endurecimiento del hormigón y por lo cual el puntal sería siempre aconsejable. Pero nos encontramos muchas veces en situaciones donde se está rehabilitando solo una planta, no se puede absolutamente poner puntales.
Entonces, lo que estamos aconsejando y que se está haciendo, la última vez hace un mes convencí a un técnico que era indispensable y encontró una forma de hacerlo muy eficaz, que luego se quedó muy satisfecho, son los tirantes. La realidad es que a la hora de calcular hay casos donde sin apeo el forjado tras el refuerzo no cumple. Entonces, y nosotros sabemos, lo decimos, lo evidenciamos cuando es indispensable. Podemos en el cálculo elegir forjado con apeo, forjado sin apeo. No quiero aconsejar de no apear, pero que sepáis que el hormigón ligero estructural reduce los inconvenientes de no apear, porque es más ligero de un hormigón convencional, incluso a la hora del vertido. Entonces son más o menos en proporción, son kilos, es un 40% de menos de peso a la hora de verter, que se repercute en el forjado, entonces tiene menos penalización al no apear. Pero en general hay que considerar el apeo del forjado como la solución ideal y siempre intentar de apear. Otro tema que quiero resaltar como obra previa al vertido, que es un tema que es bastante poco considerado, es que la preparación del soporte es muy importante. Empiezo por la parte de derecha. Cuando hay un soporte absorbente, que sea un revoltón, una bovedilla, un vertido existente, un recrecido, un relleno entre vigas, hay que tener mucho cuidado con la absorción de ese soporte, porque un soporte de ese tipo puede absorber un porcentaje elevado del agua de amasado. Y estamos hablando de vertidos esbeltos, ¿no? Se habla de un vertido de 5 centímetros, que tiene una gran superficie de contacto hacia la atmósfera y una gran superficie de contacto hacia el soporte. Es decir, que entre la evaporación y la absorción, si no se cuida bien, puede perder mucha agua de amasado. Que se trate de un hormigón convencional, que se trate de un hormigón ligero, en cualquier caso, este es un tema. Por lo cual, consejo número 1, imprimar la superficie. Imprimar la superficie con, tenemos un producto adecuado que es el látex, tapaporos, porque esto garantiza mucho más que haya un curado óptimo del hormigón sin alterar el ratio agua-cemento. El otro tema es que en algún caso, sobre todo en forjados con tablero de madera, puede ser muy conveniente poner una lámina de separación. Nosotros tenemos una que es una lámina abierta al paso de vapor, pero impermeable, y en este caso también semitransparente para que permita ver lo que hay abajo a la hora de colocar los conectores. Y eso también ayuda a evitar el contacto directo madera-hormigón, evitar que la lechada pueda bajar a las plantas inferiores, o incluso en forjados, viguetas y revoltones o forjados de vigas de acero. Bueno, hay muchas configuraciones donde puede ser muy útil. Volvemos a lo que es, dejamos un momento del mundo de hormigones y entramos en el mundo de conectores, ¿no? de refuerzo. ¿A qué sirve el conector? El conector sirve a impedir el deslizamiento horizontal entre las capas, lo hemos dicho. Entonces, trabaja a transfiere el esfuerzo rasante. Y esta también es una forma de trasladar el sentido de una forma gráfica de impacto visual. Pero, ¿cuál es el tema? Una estructura sin conexión se parece a la superposición de hojas de papel. Se pueden añadir un montón de hojas, pero el hecho es que si no se conectan entre ellas, seguirá el conjunto teniendo mucha flexibilidad, una capacidad portante relativamente baja. Pero cuando se conectan,
entre ellas las capas, lo que se obtiene es una estructura colaborante, un único elemento estructural en vez que muchos elementos sobrepuestos, y el mismo espesor cambia completamente el comportamiento estructural del forjado. Hay que decir que, bueno, podemos comparar dos extremos. ¿Okay? Por un lado, un sistema sin conexión. Un sistema sin conexión es un sistema donde, como hemos dicho, cada una de las capas se deforma, puede deslizar sobre la otra, entonces no hay el cortante, el esfuerzo rasante no se transfiere, por lo cual la madera en este caso tendría una parte tensada y una parte comprimida, y el hormigón por encima de ella también. Por el otro lado, en el otro extremo tenemos la conexión ideal. Es una conexión que se puede, solo existe teóricamente en el cálculo porque es infinitamente rígida y hay la hipótesis de conservación de las secciones planas. Bueno, en este caso hay un único diagrama de deformación y ningún deslizamiento entre capas. La realidad de lo que se puede hacer en una obra está en el medio. Es una conexión deformable que puede ser muy deformable y acercarse a lo que es una falta de conexión, o puede ser lo más rígida posible, que se puede obtener una conexión lo más rígida posible teniendo conector que tenga un valor de cálculo dado que viene de ensayos, un cálculo previo que determina la cantidad de conectores y el esquema de puesta en obra de los mismos, y en este caso se puede alcanzar una solución que cuanto más rígida posible, cuanto más eficaz posible. Quiero resaltar ese tema porque seguimos encontrando proyectos donde se encuentran X tornillos, un tornillo cada 50 centímetros como conexión. Se prescribe esto. ¿Por qué? Porque bueno, es porque de toda la vida se hace así y pongo un tornillo de cada 50 centímetros. Pues el número de conectores, incluso de los industrializados, cambia muchísimo de obra a obra y dependiendo de las características geométricas y de los materiales. Entonces, no hay un número de tornillos que pueda asegurar que haya la conexión si no se hace un cálculo previo. Y además de esto, veremos que un tornillo cualquiera no puede garantizar un resultado. A ver, ahora vemos un poco cuál es la gama de conectores centro histórico para distintos tipos de forjado. Recordando que el conector tiene que transferir el esfuerzo rasante y impedir el deslizamiento. Hay una gama para forjados de madera, conector metálico, una para forjado de acero, conector metálico. Veremos que hay una variante con tornillo, una para soldar y otra para adherir. Y para hormigón, para forjados de hormigón hay un conector metálico con tornillo y un conector que es un adhesivo estructural que de hecho hace una conexión repartida en toda la superficie del forjado. Con respecto a los tres conectores metálicos, tienen una forma bastante distinta de lo que es el conector, un tornillo o un conector, digamos, habitual que se suele ver. Y esto a veces extraña un poco los técnicos. Pero fijaros que si el conector tiene que transferir el esfuerzo horizontal, el esfuerzo rasante, este conector en realidad tiene una gran superficie vertical que hace que se repartan las cargas de forma, bueno, cuanto más posible para un conector metálico. Luego tiene paredes laterales, en este caso que le dan una rigidez muy alta para transferir la carga hacia el soporte, y tiene tornillos adaptados a las distintas características del forjado original. Hemos dicho que tiene que impedir el deslizamiento. El deslizamiento se produciría en direcciones opuestas, es decir,
con respecto al eje del forjado, la losa quiere deslizar hasta la derecha, en la parte derecha del forjado, y hasta la izquierda en la dirección opuestas. Por lo cual, estos conectores que no son, que tienen una dirección preferente de comportamiento, bueno, quizás se ha cortado un momento, pero creo que ahora ha vuelto a funcionar, se colocan de forma simétrica con respecto al eje del forjado. Fijaros, aquí, que este es el eje del forjado, se invierte la posición de la orientación de los conectores, ¿vale? Y aquí se ve otra cosa interesante, que es que hay una distancia entre conectores menor en la parte más cercana a las paredes y una distancia entre conectores mayor en la parte más próxima al eje del forjado. ¿Por qué? Siempre para la misma razón. El deslizamiento es nulo en el eje del forjado. Entonces el esfuerzo rasante generado por la deformación del forjado es nulo en el eje. Va creciendo cuanto más nos acercamos a las paredes por la deformación propia del forjado. Bueno, esto es en el caso de doble apoyo. Luego, si hubiera un empotramiento, sería un poco diferente, pero forjado de madera normalmente se considera como con doble apoyo. Pues vamos a poner más conectores ahí donde hace falta poner más y menos donde trabajan menos. Idealmente, se podría hacer una distancia variable para cada conector, pero es algo que en una obra no es algo que no se puede prever. Otro tema, la orientación del tornillo. Un tornillo vertical, de hecho, funciona bastante mal con respecto a transferir un esfuerzo horizontal, porque de hecho en la madera, esto vale para madera. ¿Por qué? Porque de hecho hace una acción como de palanca hacia las fibras de la madera en la dirección de las fibras perpendicular a las mismas fibras. Entonces, donde las fibras son capaces de oponer menos resistencia. Y tiene una superficie de contacto limitada porque el empuje no aprovecha las roscas, solo aprovecha la superficie lateral del conector. Mientras que un conector inclinado tiene el esfuerzo rasante genera genera una componente paralela al tornillo que hace que el tornillo que trabaje en todas las roscas, aumente la superficie y trabajen en una dirección diagonal con respecto a las fibras, en las cuales las fibras son capaces de oponer más resistencia y no hay un riesgo muchísimo menor de aplastamiento de las fibras a lo largo del tiempo con pérdida de la rigidez de la conexión. Además de esto, en el conector específico centro histórico se puede poner con la parte de base en vertical o en horizontal para aprovechar más superficie de contacto cuando el espesor de la losa lo permita. Con una losa por encima de 8 centímetros se puede poner en vertical. Existen 3 tornillos, un tornillo de 130 que se suele poner en las viguetas más pequeñas cuando el tamaño de la vigueta no puede contener físicamente el tornillo, un tornillo de 160 que es el estándar y uno maxi plus lo llamamos, que hemos introducido hace poco porque hay configuraciones donde optimiza mucho la cantidad de conectores cuando la viga tiene un cierto tamaño, cierta luz, cierto interés. Este sistema de conexión está marcado CE porque posee un certificado de evaluación técnica europea según la EAD de las vigas del forjados mixtos madera y hormigón con conectores mecánicos. Hablando de forjado de madera, hay unos casos particulares. Primero, el forjado con revoltón cerámico se puede aprovechar
el espesor por encima del revoltón y por debajo del hilo superior de la viga para aligerar aún más, rellenándolo con un mortero, un hormigón no estructural o incluso con un árido en seco. Y se puede, porque está cerca del eje neutro bajo el punto de vista del funcionamiento mecánico del forjado, tiene una influencia muy baja y de todas formas no se considera en el cálculo, entonces se puede sustituir con un material súper ligero. Y se puede aprovechar de ese espesor también por el paso de instalaciones, por lo menos en una dirección, porque el paso de instalaciones habría que evitarlo en la capa de compresión propia, porque teniendo un espesor muy limitado, un simple paso de instalación puede debilitarla puntualmente y habría que evitarlo. Abajo vemos otra configuración, no sé si se ve en amarillo, la parte en amarillo, pero en varios cálculos, cuando hace falta, bueno, si hay forjados que por tema de sus propias características no se pueden reforzar con solo 5 centímetros, se tiene que aumentar el espesor de losa. Lo que hacemos para no sobrecargar demasiado el forjado, prevemos una placa de poliestireno por encima del entrevigado y solo un nervio de hormigón de espesor más elevado por encima de la viga y un espesor de 5 centímetros de losa por encima del resto. Y en algún caso se tiene que armar con armadura adicional tipo estribos, en otros casos no, pero digamos que a la hora de calcular sabemos orientar y sabemos decidir cómo y cuándo hace falta intervenir con este tipo de solución. Luego, hay casos donde nos encontramos con forjados con vigas principales y viguetas secundarias. Y en este caso se pueden, dependiendo de las características del forjado, de cuánto son largas las viguetas, y bueno, en algún caso se tienen que reforzar las viguetas y la viga principal. En algún caso solo la viga principal. En algún caso solo las viguetas. Pero si hubiera que reforzar la viga principal, hay una posibilidad que es intervenir. En este caso hay un hueco para hacer un vertido continuo de hormigón en la viga, pero incluso cuando no lo haya, se puede intervenir solo rellenando los huecos entre viguetas, poniendo conectores, una armadura adicional y rellenando este hueco. Claramente habrá que realizar unos encofrados laterales porque normalmente no hay contención del vertido lateral, pero esto es algo que ya hemos hecho varias veces. Se comprueba la viga principal y se puede intervenir en esta manera. Pasando a lo que es el forjado de viguetas metálicas, hay 3 oportunidades. Una que es la que existe desde el principio de la gama de conectores, que es el conector con tornillo. Y 2 que se ha introducido a un año y medio, que son una variante para soldar y una para adherir. Vemos en el detalle las diferencias. Bueno, el conector con tornillo tiene el mismo elemento de base de los otros que hemos visto. Se tiene que realizar un preagujero y luego atornillar el conector, que es con un tornillo autorroscante para acero. No se pone en la parte lateral de la viga porque realizar un orificio en la parte central es muy difícil, entonces se alterna en esta manera. Digamos que con respecto a otras soluciones que tienen sistemas de disparo del tornillo, no tiene la ventaja que no da muchas vibraciones a la obra, entonces tiene su nicho donde resulta interesante. Y tiene una certificación
igual que el conector madera como sistema, porque existe una normativa de certificación europea que permite certificar el sistema. Luego hay la variante para soldar. El principio es similar. El conector para soldar no está galvanizado, la galvanización no es adecuada. Lo que hay que cuidar muchísimo es la limpieza de la viga en la zona donde se tiene que soldar. Luego hay esto que es el más innovador de todos, que es un conector que se aplica con un adhesivo estructural matriz epoxi. Esto es un ejemplo de aplicación. Es interesante porque es el que menos mano de obra especializada requiere, que menos perturbaciones a la hora da. Para daros una idea, PRD es el valor de cálculo, la resistencia de cálculo del conector a esfuerzo rasante. El que más resistencia tiene, como el más eficaz de todos, es el soldado. El tornillo está en el medio y el adherido tiene un poco más baja. Esto porque también se consideran coeficientes de seguridad relacionados al tipo de aplicación, y todo eso se ha determinado con una serie de ensayos según las normativas de referencia. Pero imaginamos, en la misma obra se calcula cuál es el esfuerzo rasante que se tiene que transferir. Habrá menos conectores soldados con respecto a los con tornillos y los adheridos, y habrá más conectores adheridos, porque claramente el valor de cálculo determina la cantidad de conectores cuando haya un esfuerzo rasante dado que transferir. Entonces, digamos que en general los tres permiten comprobar el mismo forjado. Cuando no hay un número enorme donde no haya espacio físico, en este caso decimos que no se puede, pero hay un número mayor de adherido, un poco menos de atornillados y aún menos de soldados. Pasamos a lo que es la conexión para el refuerzo de forjado de hormigón. Aquí tenemos dos filosofías muy distintas de intervención. Por un lado, una que se parece muchísimo a la que hemos visto de todos nosotros, que es un conector metálico con tornillo. Por el otro lado, una solución innovadora, que es relativamente innovadora porque en Italia ya estamos a los 7 años de venta. En España la primera obra se hizo en 2019, entonces, bueno, ya hay bastante experiencia. Y que en vez de hacer una conexión puntual, se realiza una conexión repartida en toda la superficie por medio de un adhesivo estructural. El conector metálico tiene dos tornillos y el cálculo determina cuál de los dos se va a utilizar. No sé si he puesto la diapositiva, pero también el tornillo está certificado y tiene el sistema ETA. Se realiza un preagujero, el tornillo en secos y resinas se ancla al hormigón. Entonces, muy parecido al otro. En este caso, esto sería un caso donde sería recomendable tratar la superficie con el látex que hemos dicho para un tema de absorción del soporte. Pero a lo largo de los años que proponemos este sistema, nos hemos dado cuenta que hay unos límites que en algún caso no permiten un uso de este conector. Primero, concentrando las cargas, necesita un tamaño de vigueta mínimo, una resistencia a compresión del hormigón mínima, porque, para que pueda aguantar la carga concentrada. Luego, hemos visto que a veces cuando hay viguetas pretensadas, hay una dificultad operativa en el aplicarlo, porque se tiene que evitar que encontrar la armadura superior de la vigueta con el riesgo de romperla.
que se puede perder la presión, por lo cual, y en algún caso la vigueta es tan esbelta que a pesar de perforarla, bueno, hay muchos que no quieren hacerlo justamente porque el riesgo es hacerle más daño con la perforación que casi mejor dejarla así como es. Por último, en los forjados con más vanos hay la armatura de positivos en los apoyos intermedios que a veces complica muchísimo la aplicación la colocación del conector porque no se encuentra un hueco donde no haya una armadura físicamente, ¿no? Y hemos visto repetir perforaciones muy cercanas la una de la otra para evitar las armaduras. Pues de todo esto, también siguiendo las demandas de nuestros clientes, sobre todo constructoras, se ha realizado un producto, se ha puesto a punto un producto y se ha ensayado un producto que es una resina epoxi bicomponente, pero optimizada para transferir esfuerzos rasantes. ¿Y cómo funciona? Pues se aplica o con rodillo o con una tolva proyectora especial que proporciona la empresa Aterlite, porque tiene que tener algunas características muy específicas para que funcione y que la proyección del producto sea eficaz. Y luego se vierte dentro del tiempo abierto del producto el hormigón, la losa de hormigón por encima de ella. Fijaros que la aplicación con rodillo tiene una limitación bastante grande, que no se puede poner el mallazo hasta que se haya puesto el conector. Entonces, conector dentro del tiempo abierto, mallazo y luego vertido. Mientras la aplicación con tolva proyectora permite aplicar el conector después de la aplicación del mallazo. Esto es un caso típico. Y resulta que además de tener la ventaja de no dar vibraciones al forjado, no repartir la carga, incluso en forjados con un hormigón. ¿Me oís? Sí. Ok, ahora se ha vuelto a la conexión. De resistencia un poco, bueno, relativamente baja, pues, ok. También permite en una sola operación, imaginamos, se pone todo el mallazo, toda la armadura adicional, todo lo que haya que poner el día anterior al vertido, y luego a la hora del vertido, un solo equipo, al avanzar del vertido, aplica el conector. Claramente con botes de clavos para no quedarse físicamente pegados al forjado, pero resulta que desde la introducción de este sistema ha ganado gradualmente cuotas de mercado, digamos. Hoy es la aplicación preferida en Italia, donde en forjados de hormigón que se han convertido en el forjado que más se refuerza, tiene aproximadamente el 70% de las prescripciones y de las obras realizadas. Porque quien lo ha probado como técnico y como empresa, a pesar de haber sido muy escéptico en el principio, porque no quiero esconder que ha costado en el principio convencer de la validez de la solución técnica, pero luego ha repetido. En España hubo esta primera obra que os contaba, era en Galicia, si no me equivoco, sí, y era un colegio y claramente tuvimos que argumentar y darle toda la confianza posible al técnico para que la constructora la propiedad, pero luego al final, incluso con pruebas de carga, comprobaron que el resultado era óptimo y perfectamente en línea con los que se había planteado. Un paso atrás, una pregunta que nos hacen, nos dice, pero la superficie donde el conector no llega a causa del mallazo, pues es muy limitada y aplicándolo bien prácticamente nula, pero incluso si hubiera esta superficie, no hay ningún caso donde la conexión con conector químico haya sido el factor limitante en el refuerzo. Es decir, que una conexión repartida de esa forma normalmente es capaz de transferir
muchísimo más de lo que es necesario con respecto a los requerimientos de la obra. Imaginad poner una pegatina en un vidrio y intentar hacerla deslizar. Es imposible, ¿no? Es imposible porque, porque de hecho, incluso si se pudiera levantar, ah, pero la acción paralela al plano tiene una superficie de contacto y el propio adhesivo están muy, muy eficaz. ¿Cómo se ha llegado a determinar el valor de cálculo? Porque la cosa interesante de esta resina es que tiene un valor de cálculo para esfuerzo lasante que permite hacer comprobaciones. Se ha determinado con una campaña de ensayo de un estudio del Politécnico de Milán, donde se ha realizado, bueno, tenemos un resumen que está disponible para quien tenga interés en entrar en detalle, pero se ha realizado toda una serie de probetas en condiciones distintas y se han roto las probetas con distintos tipos de soporte, características de soporte, etcétera, hasta llegar a determinar, bajo un punto de vista estadístico, un valor de cálculo que ha permitido luego llevar a cabo de un cálculo preciso, que no tiene nada que ver con el valor de cálculo declarado en una ficha de una resina epoxi cualquiera, porque los ensayos normalmente son ensayos de pull-off, entonces son ensayos perpendiculares a la superficie de contacto y no paralelos. Hay un tema muy importante que es los límites de refuerzo de forjados por la cara superior. A ver, ¿cuál es el elemento capaz, el único elemento capaz de contrastar los esfuerzos de tensión, de tracción que se generan en la parte inferior del forjado? Pues la armadura inferior de la vigueta. Entonces, primero, hay que conocer, bueno, la armadura inferior de la vigueta es el elemento, puede ser el elemento débil del conjunto. Es decir, que si hay poca armadura superior, una cantidad muy baja de armadura inferior, perdón, puede resultar imposible limitarse a una capa de compresión y a unos conectores en la parte superior, porque la debilidad de la parte inferior no se puede compensar solo por la parte superior. Segundo, si la armadura no es suficiente, como decía, ya lo he dicho. Bueno, y tercero, si la sección de la vigueta es muy delgada, este forjado, la comprobación acortante que tiene que ver con la sección del hormigón de la vigueta es casi imposible de alcanzar. Es decir que aquí hay unos límites del forjado original que son muy, muy fuertes y un poco más complicados de entender, pero, pero hablando con consultores de estructuras creo que esto no es un problema, pero nosotros presentamos esto en general y a veces nos encontramos que con la dificultad de explicar por qué necesitamos saber más, por qué necesitamos conocer la armadura precisamente, por qué la vigueta en esta sección no cumple la cortante. No siempre se puede operar solo por la parte superior. Y primero es indispensable que se conozca la situación del forjado, porque un dado que es muy difícil sacar a veces es la armadura real de las viguetas. Hace falta hacer unos ensayos destructivos o unos ferroscan, algo. Pues una opción cuando no haya bastante armadura inferior o esté muy deteriorada es trabajar con materiales compuestos. Hay todo el tema de materiales compuestos de a base de epoxi, carbono, pero también hay una familia de materiales innovadores que la marca Ruregold, que es una empresa que la Terlite ha adquirido en los últimos años, es especialista, son materiales compuestos con una matriz inorgánica cementosa y tramas de carbono o de PBO, que es una fibra aún más resistente al carbono.
De todas formas, aplicación de armadura adicional por el exterior con materiales compuestos. Es una opción. Otra opción que estamos planteando muchas veces es aprovechar el espesor de lo que son las bovedillas para realizar nervios armados. En este caso, este forjado SAP es un forjado que en Italia está muy presente, que se parece mucho a lo que en España se llama vigueta cerámica. Son, digamos, elementos muy poco armados, elementos de ladrillo. Se haga hoy con toda la normativa de hoy, es que prácticamente resultan un milagro que se queden ahí, pero la realidad es que tienen mecanismos de resistencia que han permitido que funcionaran para 50, 60, 70 años. Pero hoy, interviniendo sobre estos forjados, hay que hacer algo, ¿no? Y lo que hemos encontrado útil y que se está haciendo, si no se quiere demolir el forjado, es esta operación. Eliminar una hilada de elementos de ladrillo cada X, lo determinamos con el cálculo, armarla con un cierto armado que también determinamos por el cálculo, y por encima hacer una capa de compresión de 5 centímetros. Todo esto con conexión química para asegurar que no se quede como encofrado perdido, desconectado el antiguo forjado, sino que se quede bien anclado al nuevo vertido. Otra cosa que esto es un proyecto real que se hizo en España. Era un forjado donde había una interdistancia entre viguetas y una luz tal que no cumplía. Y la vigueta era muy delgada, entonces no cumplía, tampoco cumplía cortante. En este caso, en la parte de arriba, lo que se hizo es que una hilada de bovedía cada X se puso en realidad una parte llenada con un bloque de poliestireno, que aquí no está representada, pero y una parte que alojaba este nervio de hormigón, esta vigueta vertida, y se puso donde hay en el dibujo de la parte amarilla. ¿Okay? Entonces, tres hiladas de bovedillas en todo el edificio se rompieron para realizar este nervio de hormigón. Y cuando haya también, bueno, en algún caso forjados de cubierta que tienen una luz una interdistancia, un intereje entre viguetas muy elevado, que se quieren transformar en un forjado, bueno, con una planta por encima, también en algún caso es indispensable actuar de esta forma. Otra posibilidad, cuando la altura lo permita, es hacer lo mismo, pero en vez que aprovechando el volumen entre viguetas, aprovechando el espesor por encima. Un forjado muy, muy débil que no se quiere derribar, se puede reforzar con un espesor mayor de losa por encima y con placas de poliestireno que reduzcan el espesor del vertido por encima del entrevigado y estos nervios de hormigón por encima de la vigueta. Siempre con conexión química, pero para asegurar que haya una unión entre las capas. Y también en algún caso se hizo con vigueta cerámica, digamos con el forjado SAP, porque en este caso la parte de abajo no se podía intervenir, no se podía arriesgarse en romper el forjado antiguo porque la parte de abajo estaba ocupada. Esto para decir que creo que hemos visto en los años un abanico de casos que hoy nos permite orientar un poco el técnico hacia una solución incluso distinta de lo que había planteado. Pues proporcionamos un soporte de cálculo, tenemos unas hojas de solicitud que se tiene que rellenar y contestamos con un informe cuando se pueda. Si no se puede, discutimos de posibilidades de intervención. Con lo que tiene que ver con el perímetro del edificio, lo que ya empecé a contaros en el principio de la presentación es que en Italia se solía hacer, cuando se sustituía un forjado existente en un edificio antiguo como un forjado unidireccional de hormigón, un cajeado para encastrar la losa y realizar un zuncho. Pues se ha
bueno, la realidad de los seísmos que hemos visto ha probado que es una solución nefasta. Es algo que debilita el muro en el punto donde el forjado empuja y resulta que el modo de rotura luego del muro muy frecuentemente es es que absolutamente no hay que tocar la integridad del muro donde hay el forjado. Pues basado un poco en estas consideraciones y en muchos casos que hemos visto, la Terlite con la Universidad de Bergamo ha desarrollado este sistema que es el conector perimetral, que de hecho tiene un elemento metálico que se queda en la losa, una barra inclinada que se ancla a la pared con taco químico y luego, perdón, puede alojar unas armaduras para realizar un zuncho dentro del espesor de la losa, una o más barras para cada alojamiento, un zuncho en el espesor de la losa de refuerzo. ¿El principio cuál es? Que un edificio con muros de carga tiene un nivel de conexión entre elementos verticales muy limitado y se puede aprovechar el forjado que teniendo un espesor, que la losa colaborante teniendo un espesor superior a 5 centímetros, el Eurocódigo permite considerarlo diafragma rígido. Entonces el diafragma rígido es un elemento capaz de repartir las cargas entre los otros elementos estructurales. De hecho, realizar esta que llamamos cerchiatura en Italia, esta conexión perimetral que permite mejorar el comportamiento del edificio como en forma de caja. Aquí es un ejemplo de realización, se utiliza el mismo alojamiento de la barra para realizar el agujero, luego se pone la barra con taco químico. Dependiendo del muro también se puede poner, bueno, en la mayoría de los casos, en algunos casos, una red metálica que contiene la resina, que sinceramente no me acuerdo cómo se traduce en castellano, y luego las barras. De hecho, hay que estudiar un poco la planta del edificio y encontrar macroceldas donde se puede hacer recorrer estas armaduras perimetrales para luego claramente cada celda está envuelta entre comillas por su zuncho. Lo que hemos dicho lo encontráis en la documentación. Si pasaré a ACE, o no sé si vamos a tener un listado de participantes, de todas formas pasaré a ACE también el PDF de esta presentación. Quiero un ultimísimo argumento. No solo es importante reducir el peso de lo que es estructural, porque todo lo que es no estructural, recrecidos, soleras, pendientes, grandes, sin ninguna posibilidad de colaboración con la estructura del forjado original. Por lo cual, os recomiendo cuando encontráis la documentación, echarle un vistazo también a los apartados de recrecidos y soleras, donde hay toda una serie de casos en función del espesor disponible, forjado plano, forjado abovedados, etc. Al apartado de cubiertas, donde también hay una serie de casos con pendientes aligeradas que contribuye también al aislamiento con varias opciones. Y también a la parte que habla del suelo radiante y bajo espesor, porque ahí también tenemos unas capas, una serie de morteros, en este caso no aligerados, pero que permiten reducir mucho el espesor. Hay un webinar en línea que realizamos con un proveedor de webinares, junto a la empresa Giacomini, que si queréis puedo enviaros el enlace, porque hoy todo lo que es suelo radiante en un edificio que se rehabilita, un edificio que tiene más eficiencia energética, se busca tener suelos radiantes esbeltos, con menos inercia, y nosotros tenemos unos morteros que permiten alcanzar este resultado. Y con esto os agradezco por la atención
Y bueno, a ver si hay alguna Pregunta. pregunta. Antes que nada, decirte que si Hay un quieres, par de preguntas, pero sí. esta documentación que decías la podemos adjuntar junto al vídeo. Vale, En la vale. misma web, si hay documentos o presentaciones, Enlaces, ok. se puede Vale, adjuntar allí y cuando se ve el vídeo se puede descargar. perfecto, lo haremos así. Sí, sí, yo estoy más acostumbrado a, no sé, nosotros hacemos webinares con Infoedita, con otros, y ellos se encargan luego de, o nos pasan el listado y nosotros mandamos un correo de agradecimiento con todo, no sé cómo hacéis vosotros, pero de una forma o de la otra para mí va muy bien. Una cosa, el info@terlite.es para cualquier consulta, ¿vale? De todas formas encontráis en la página web. Ok, vale, bueno, a ver las preguntas. Ahora, en el caso del conector químico para forjados de hormigón, ¿es necesario además preparar la superficie de hormigón hasta dejarla rugosa? A ver, el conector químico, lo que es importante es que la superficie esté limpia, sobre todo, sin polvo, sin partes sueltas. Entonces, en la ficha técnica viene muy claramente, pero se tiene que ah, limpiar por aspiración industrial. Si hay algún punto con aceite, barniz, lo que sea, quitarlo con otros métodos. En algún caso hemos visto de gente que también lo ha limpiado con hidropulidora, sí, depende, pero si el edificio está ocupado no se puede. Pero la idea es que lo que más molesta con el químico es el polvo, la parte suelta, pero esto con una buena aspiración se resuelve. Normalmente el hormigón, una vez que se haya quitado el recrecido, lo que hay, tiene una rugosidad superficial suficiente. Si fuera un suelo pulido industrial, quizás se podría considerar pasar con una de estas fresadoras para darle rugosidad, pero en todo el resto de los casos no es necesario. Luego, otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tienes para tirar el hormigón ligero antes de que se seque el conector químico? Depende de la temperatura. Me parece que va de 30 a 90 minutos según la temperatura. Esto viene en la ficha técnica. Ahora no me acuerdo precisamente, pero viene muy claramente en la ficha técnica. En el caso de un forjado de madera ya deformado, flectado, ¿qué es mejor? ¿Hacer recrecido o aligerado siguiendo la deformación, espesor constante? ¿O aligerar la zona deprimida con arcilla expandida o poliestireno o con el mismo hormigón aligerado? Bueno, primero, para que la conexión resulte eficaz, el vertido de hormigón estructural tiene que llegar en contacto con las vigas. Entonces hay que tener el conector y el vertido que llegue a incorporar completamente el conector. Esto se puede obtener solo si no se interpone una capa de aligeramiento en toda la superficie. Entonces, seguro por lo menos por encima de las vigas hay que tener un contacto directo entre el vertido y la viga. Pero entre vigas, esto sí se puede aligerar con placa de poliestireno. Hemos hecho una prescripción bastante complicada, pero donde había un forjado con doble pendiente, flechas. Bueno, el técnico se ha calculado qué espesor poner, espesor variables escalonados de poliestireno para hacer que luego el vertido se quedara solo donde era indispensable y el resto se quedara sin sobrecargas inútiles. En general, no aconsejamos contraflechar, pero la pregunta no era esta. Pero aprovecho para decir que contraflechar no es bueno porque se descarga completamente la viga, se pone en una configuración donde no es capaz de oponer resistencia. Cuando se quiten los puntales, la viga opone muy poca resistencia porque se tendría que deformar más o menos hasta la flecha original para oponer resistencia. Entonces, todo el esfuerzo se queda en el hormigón y la colaboración es muy poca. Entonces, no aconsejamos el contraflechado. Otra pregunta.
¿Tienes experiencia de poder pulir directamente la capa superior de refuerzo con hormigón aligerado para dejarlo listo? ¿Cómo reaccionan las bolas de aligeramiento al pulirlas? ¿Se desprenden, se cortan? No, a ver, se puede pulir perfectamente, porque al final es un árido y se puede pulir con fratasadora manual, o mecánica, con disco. De hecho, se han realizado incluso suelos de aparcamientos pulidos en cubierta. Lo único es que si se queda visto, aconsejamos el Beton 1600, no el 1400, porque por su propia textura, bueno, tiene más resistencia superficial. Pero se puede tratar a la hora de fratasarlo como un hormigón convencional, sin ningún tipo de atención especial. Un poco de agradecimientos. Luego, buenas tardes. En el caso de suelo radiante, ¿la baja transmitancia térmica no es un problema para que el calor pase del circuito interior de la habitación? A ver, en la gama tenemos productos enfocados a suelo radiante y estos productos no llevan arcilla expandida dentro, porque la arcilla expandida junto a la ligereza trae aislamiento térmico. Entonces, un mortero o un hormigón de arcilla expandida será menos conductivo de un hormigón con áridos convencionales. Por lo cual, la gama de morteros soleras para suelo radiante no tiene arcilla expandida precisamente por la razón que Jorge levantaba. Son productos distintos. ¿Okay? Pero en algunos se puede aplicar en bajo espesor y el resultado es que la sobrecarga es contenida porque se aplica en espesor reducido. El Atermix Betón se podría utilizar con conectores tipo tirafondos convencionales. Ya hemos visto que tienen comportamiento peor el conector sensórico, se pierde mucha eficacia. Se pueden utilizar con cualquier conector. Si el conector tiene un sistema de cálculo, se llegará a determinar un número de conectores pero a la hora, a ver, el hormigón estructural ligero es un hormigón contemplado en el Eurocódigo que tiene todas las prestaciones para poderlo calcular y no tiene problemas de interacción con los conectores porque tiene una matriz cementosa, está todo determinado. Una vez que se conozca la resistencia de compresión, módulo de elasticidad, el cálculo se puede hacer. Entonces, el hormigón ligero no perjudica comportamiento con otros conectores. De hecho, históricamente colaboramos con otros fabricantes y no hay ningún problema. Comentas que es importante el rozamiento de la membrana para que vale. No sé si he entendido bien esta pregunta. Marcel, no sé si me puedes ayudar. La última. Yo creo que él entiende que como es necesario el rozamiento, si El le ponemos rozamiento, es decir, una transpirable, el rozamiento. el rozamiento lo pierdes. ¿Qué es el rozamiento? En este momento no estoy seguro de... El rozamiento es la tensión de rozamiento. Vale. Que se encajen entre ellos las capas, ¿no? Sí. A ver, ok. Vuelvo atrás. Cuando se calcula, por ejemplo, en un forjado de hormigón, toda la transferencia de la carga se calcula trámite conectores. Entonces, que haya una membrana en el medio no tiene ningún impacto porque el cálculo considera el conector como elemento que transfiere las cargas. Igual en un forjado con viga de acero, igual en un forjado de hormigón cuando se calculen los conectores mecánicos. Claramente en un forjado de hormigón se puede poner la lámina, casi nunca se pone porque sí hay un poco de rozamiento y se intenta aprovecharlo. Pero a la hora de calcular, incluso con la membrana funcionaría porque el cálculo no determina el número de conectores como si solo los conectores transferieran la carga. En un forjado de hormigón se puede echarle la imprimación para obtener el mismo resultado, ¿vale? Claramente luego con el conector químico el tema del rozamiento se
se convierte en el tema principal porque hay una lesión estructural, entonces ahí no queremos ningún elemento de separación. Con respecto a la pregunta sobre el módulo de elasticidad, vuelvo a la diapositiva de comparación de hormigones. 20.000 me parece. Sí, era 20.000, sí, sí. 15, sí, sí. Pero que es un poco menor de un hormigón, digamos, convencional, pero no resulta, no es determinante a la hora de calcular. Como decía, como intentaba decir antes, de hecho, sobre todo con un forjado de madera, resulta que un forjado antiguo que necesite rigidización es un forjado que tiene una cierta elasticidad, por lo cual en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, el módulo de elasticidad del conector del hormigón de la losa que se pone por encima de ello, no digo que no influye, pero al tenerlo un poco más bajo no cambia nada, esto no se puede demostrar con el cálculo por normativa, pero incluso hay alguna, bueno, hablando con los profesores y tal, que han hecho primeros estudios, casi trabajan mejor cuando hay un forjado muy flexible, un hormigón un poco menos rígidos, porque está más cerca de las características del forjado original. Imaginamos poner algo súper rígido por encima de algo súper flexible. De hecho, la colaboración, cuanto más diferente es la rigidez de lo nuevo y del antiguo, cuanto más el elemento rígido manda en la deformación, manda y se hace carga de la mayoría de los esfuerzos, ¿no? Eso es un concepto más que ahora no puedo demostrar con un cálculo, con normativa, pero intuitivamente poner un elemento rígido por encima de un elemento elástico, al final el elemento rígido determina la deformación del elemento elástico, porque entonces incluso un módulo de elasticidad un poco más bajo en algún caso puede ser ventajoso. Vale. A ver si hay otras preguntas. Vale, Juan Ramón se ha conectado más tarde, pero puede ver el webinar Exacto. cuando se quede en línea. Esfuerzo rasante, Juan, los rozamientos lo he entendido, creo, espero haber explicado el concepto. Si no hay más preguntas, creo que ya está. Muy bien. Vale. Pues muchas gracias, Luca. Ha sido muy Gracias a interesante. vosotros. Nada más. Hasta aquí esta sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, un saludo. Gracias, Luca. Adiós.